bienvenida que da a nuestros asistentes. Y pues bueno, bienvenidos. Vamos a iniciar este webinar del día de hoy con una gran participación por parte de un ente importante en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Vamos a tener tres charlas interesantes y vamos a iniciar primero con la licenciada en nutrición Vanessa Ruiz García Rubio, a quien me permito dar una breve currículum de su trayectoria. Ella es egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana. Cuenta con varias certificaciones y cursos, dentro de los que destacan curso de certificación eh, en obesidad, curso de certificación en obesidad. También tiene la certificación laboral en sobrepeso y obesidad. Tiene una certificación en salud gastrointestinal. Tiene un curso de salud y productividad y también tiene un curso monográfico de diabetología. Tiene una publicación relativa principalmente sobre prevalencia de sobrepeso y obesidad en operadores mexicanos de transporte de pasajeros, que esto es algo muy importante, son de los primeros trabajos que hay sobre medicina del transporte. Seguramente habrá más, pero esto es algo a resaltar. Y también pertenece a la Asociación del Colegio Mexicano de Nutrición Clínica y Terapia Nutricional. Actualmente ya labora en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, en donde ha tenido diferentes logros desde el 2002 a la actualidad. Y el día de hoy nos va a platicar sobre su charla. Ahorita que aparezca aquí. Y está. Epidemiología de obesidad en el personal usuario del transporte público federal. Adelante, licenciada Vanessa, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, procedemos. Voy a compartir pantalla. Por favor, me indican cuándo se pueda ver. Sí, ya se ve. Perfecto. No lo estoy haciendo en grande. Ahí está. Muy bien. Bueno, pues el tema que quiero compartirles es sobre epidemiología de la obesidad en el personal usuario del transporte público federal, que bueno, es personal que hemos atendido por poco más de 22 años y con los cuales pues hemos tenido pues importantes avances. Eh, y bueno, al final les vamos a compartir, bueno, les voy a compartir un poquito de estadísticas sobre esto. Y bueno, nada más para recordar la definición sobre sobrepeso y obesidad que nos da la OMS, que es el resultado obviamente del desequilibrio de una ingesta de energía excesiva contra una vida pues sedentaria, ¿no? Una falta de actividad física. Y bueno, en la mayoría de los casos la obesidad es una enfermedad multifactorial, no es solamente pues comer en exceso, también se debe a factores ambientales obesogénicos o a factores psicosociales y algunas variantes genéticas también importantes. Esto nos dice la OMS. ¿Qué nos dice la ENSANUD acerca de esto? La última ENSANUD del 2022 dice que en México la prevalencia de obesidad abdominal es alarmante, alcanzando 81% de la población. Mujeres 87.9% presentan este tipo de obesidad abdominal y en hombres el 73.9%. Repito, según la encuesta, la última de la ENSANUD del 22, los últimos resultados. Bien, los factores de riesgo que podemos encontrar en este tipo de población, obviamente es el estilo de vida sedentario, porque pasan muchísimo tiempo, la mayor parte de su día sentados, consumo de sustancias tóxicas, refiriéndonos a alcohol y cigarro, porque incluso hay algunos que, bueno, han dejado de fumar y lo canalizan en comer un poco más, ¿no? Eso lo encontramos bastante seguido en nuestros usuarios. Obviamente una mala alimentación, hábitos no correctos y algunos factores ocupacionales. Por ejemplo, el estrés continuo causado por el tráfico, las jornadas laborales extensivas y algunos factores de riesgo para la salud de estos mismos conductores. Y también, bueno, vemos que esta obesidad puede reducir la capacidad de reacción, lo cual es bien importante considerar para algunos movimientos que ellos tengan que hacer al conducir, como reaccionar rápido. Se aumenta también la fatiga y la somnolencia al volante, lo cual pues también es preocupante, ¿no?
Bueno, esto lo vemos también desde el primer artículo que se pudo publicar. Vimos estos factores de riesgo. Y bien, algunas consecuencias directamente en la conducción es, como veíamos, reducir la capacidad de reacción en los conductores, que dificulta obviamente no solamente la reacción, sino frenar, ¿no? A tiempo. Dificultad de movimientos para subir o bajar de la unidad, al inspeccionar su unidad también, y algunas actividades como carga y descarga, ¿no? De sus unidades. Otra consecuencia es que hay mayor prevalencia en fatiga y somnolencia al volante, lo que deriva en una reducción de sus reflejos, como mencionaba. Eh, Esto, por consecuencia, aumento de riesgo de muerte en algún accidente de tránsito, impacto en su salud en general y, como vemos acá, descalificación en su licencia de conducir, obviamente porque ya vienen con algunos problemas bastante complicados, ¿no? Y más de uno. Bien, también en la ENSANUD podemos ver que este resultado que, bueno, relaciona el índice de masa corporal con algunas enfermedades, las más importantes, crónico-degenerativas. Podemos ver que un índice de masa corporal de obesidad grado 3 es donde más afecta para que aparezca una hipertensión arterial o una dislipidemia, seguido obviamente de la diabetes, problemas psicológicos como la depresión. Y bueno, también vemos cómo pudieron relacionar la cintura normal y obesidad abdominal con estas mismas enfermedades. Y obviamente es evidente que tanto la diabetes, hipertensión, las dislipidemias eh, pueden aparecer con mayor frecuencia y vemos que la que más se presenta por una cintura o una obesidad abdominal son las dislipidemias, ¿no? Bien, entonces es importante para nosotros en medicina preventiva, en todos estos años que hemos trabajado con nuestros usuarios, vimos que al inicio, incluso cuando se publicó el artículo, solo se trabajaba con el índice de masa corporal. Conforme fueron pasando los años, se fue dando más peso a la composición corporal. Les voy a explicar por qué. Bueno, la composición corporal vemos que es un método para describir de qué está hecho el cuerpo, ¿no? A los usuarios siempre les explicamos de esta manera. Es como usted no es, por ejemplo, un ejemplo muy básico, no es una masa de plastilina, ¿no? Que si le quitan un pedazo de plastilina sigue siendo la misma plastilina. No, nosotros tenemos varios compartimentos, hay hueso, agua, músculo, grasa, y eso es importante ver que lo que esté subiendo, bajando, principalmente pues sea la grasa. ¿Por qué? Y ya les explicamos por qué a ellos también, ¿no? Bien, nosotros vemos que en la composición corporal hay modelos de composición múltiples. Vemos aquí 7, pero el que vamos a usar en la práctica nutricional es el modelo molecular 2, que nos separa de manera muy sencilla la fracción grasa y por otro lado la masa libre de grasa, que es hueso, agua y músculo. Y bueno, algunos métodos para la evaluación corporal, de composición corporal, vemos que está la densidad, la dilución, el DEXA, la antropometría y la impedancia bioeléctrica. Para nuestra práctica únicamente tomamos antropometría y impedancia bioeléctrica, ¿no? ¿Por qué? Porque es un método no invasivo basado en la relación entre agua corporal y la composición del cuerpo. Se genera una corriente eléctrica y por medio de ella se calcula el agua corporal total, la masa libre de grasa y con algunas ecuaciones predictivas es que podemos llegar a estos resultados. Obviamente va a depender del estado de hidratación, la condición física, género y edad de la persona, y el tejido muscular presenta una menor resistencia, es la manera como podemos hacer esto. Ahora sí. Una menor resistencia y conduce mejor la corriente eléctrica en comparación con la masa grasa. Y es aquí donde entra esta ecuación y podemos tener un resultado de qué cantidades hay en realidad en porcentaje de grasa, grasa en porcentaje, en kilogramos y la masa libre de grasa. ¿Por qué es importante medirla? Aquí esta imagen pues es bastante clara. Vemos a dos sujetos con la misma estatura, el mismo peso, el mismo índice de masa corporal, pero vemos que la persona que hace ejercicio tiene una grasa corporal de 9% y la que no, de un 35%, ¿no? Entonces, obviamente, no podemos darles un resultado de una evaluación igual porque, pues, obviamente, su grasa corporal es distinta y los riesgos que presenta, obviamente, pues también son diferentes, ¿no?
Bien, entonces, esta gráfica es la que utilizamos con ellos para explicarles. Nos ha resultado bastante práctico porque maneja los colores que ellos con los que están relacionados, que es los colores del semáforo. Y, por ejemplo, con este mismo ejemplo, tomando este hombre que tiene una grasa corporal de 35%, vamos a suponer que la persona, este usuario, tiene 40 años, ¿no? Entonces decimos, a ver, señor, usted tiene 40 años, este es el rango de edad que le corresponde, usted vea el área verde. Su área verde, que es el área salvo, el área saludable, para usted va de 11 a 22. ¿Esto qué quiere decir? Que 22% es el tope, es lo más que puede tener para no estar en riesgo. Usted tiene 35, si se fija, está en 35, está en el área roja. ¿Esto qué quiere decir? Que es muy probable que usted ya esté desarrollando o en un futuro próximo pueda desarrollar diabetes, hipertensión, alteraciones cardiovasculares, respiratorias, problemas óseos, problemas con cáncer, ¿no? Se les da toda esta lista de enfermedades y padecimientos y es cuando ellos de esta manera muy visual pueden entender que deben regresar a su área verde, al área a salvo, ¿no? Y entonces se les explica que es más que un peso, más que subí o bajé 5 o 4 kilos, es como, ok, bajo eso, pero ¿cuánto de eso que bajó es grasa? ¿Cuánto es agua? ¿Cuánto es músculo? Eh, ¿Tiene manera de saberlo? No, pues no. Ah, bueno, pues aquí le estamos dando esa información para que usted tenga una información más completa. Mientras más información tenga, mejor va a poder cuidarse, ¿no? Entonces, bueno, de esta manera, con esta gráfica, ellos lo entienden y, bueno, eh, tomando en cuenta que es de la OMS, ellos podemos utilizarla y ellos pueden entender de una manera muy sencilla, ¿no? Y bueno, otra manera vemos el índice de masa corporal, sumamos el porcentaje de grasa en su evaluación y ahora la circunferencia de cintura. ¿Por qué? Porque es la manera más sencilla también que ellos, incluso en casa, si les podemos dar una orientación de cómo medirse, ellos sí pueden hacerlo desde casa, ver cuánto han subido o bajado en abdomen. Y esto nos puede dar una información directa, incluso mejor que el índice de masa corporal, del riesgo que pueden de tener de estas enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Y les explicamos que lo más que pueden tener es 102 de cintura. Arriba de 102 ya vienen estos riesgos para hombres y 88 en mujeres, ¿no? Y bueno, aquí vemos 4 maneras de cómo no se debe de medir la cintura. En la primera vemos que el hombre tiene cinturón y pues obviamente eso altera la medición. En la segunda vemos que es arriba de la ropa, tampoco debe ser arriba de la ropa. En la de abajo a la izquierda vemos que está chueca la cinta y en la de abajo vemos que evidentemente hay una mala posición del sujeto y pues está apretando ahí el pantalón, entonces no hay manera de hacerlo ahí de manera correcta. Es como no se debe de hacer, ¿vale? Bien, entonces si comparamos estos 3 métodos, que es índice de masa corporal, composición corporal y modelo de grasa, que es circunferencia en cintura, vemos que el IMC ofrece una relación peso y altura, predice algunos riesgos de salud relacionados con la obesidad y la ventaja es que se puede utilizar en amplios grupos de personas. Y el punto débil es que no puede indicar ni el modelo de grasa, es decir, si es una obesidad androide o ginecoide, tampoco puede decirnos la cantidad de grasa ni la masa libre de grasa del sujeto. Si vemos el punto fuerte de la composición corporal, vemos que si se realiza de manera adecuada es la forma más precisa para poder medir la grasa corporal. El punto débil es que, bueno, puede resultar costosa y no siempre se dispone del equipo necesario. El tercer método, que es el modelo de grasa o circunferencia de cintura, vemos que ofrece información acerca de la complexión corporal de la persona, puede indicar si una persona corre riesgo de padecer determinadas enfermedades crónicas en ella. Y bueno, el punto débil es que no mide de manera directa el contenido de grasa corporal, pero bueno, acá en nuestra evaluación utilizamos los tres, esa es la medición de los tres. Y bueno, les voy a compartir ahora algunas gráficas comparativas de nuestro servicio del 2013 al 2023, es decir, un camino de 10 años, ¿vale? Bien, vemos que en todo este tiempo se hizo, esta muestra es de 38.110 usuarios y vemos, bueno, les doy el dato que el 91.9% fueron hombres y el 8.1% mujeres, ¿no? Y vemos ahí por año cuántos en porcentaje. Por ejemplo, en el año pasado, que es el último resultado, 96% fueron hombres y el 4% mujeres. Ujú.
Bien, y ahora si lo separamos por grupos de edad, estos grupos de edad son los que maneja la OMS. Entonces, en todas nuestras gráficas, lo que se hace es respetar esos grupos de edad. Bien, vemos que para mujeres el mayor número de personas o usuarias que hicieron su evaluación acá con nosotros fueron del grupo del 20 a 39, seguidas de 40 a 59. Y esto, bueno, sí es pues muy lógico porque la mayoría eran personal aéreo, sobrecargos, ¿no? Y bueno, vemos que en los hombres más o menos ahí se van, es casi igual, el grupo de 20 a 39, a 40 a 59 y en último lugar de 60 a 79, ¿no? Bien. Y aquí vemos índice de masa corporal en hombres en este periodo de tiempo. Vemos que en primer lugar, fíjense, está el sobrepeso. En segundo lugar, la obesidad grado 1 y en tercer lugar, la normalidad. Vamos a decir, bueno, pues igual, pues no estamos tan mal, ¿no? Los usuarios están la mayoría en sobrepeso, pero quédense con ese dato y ahorita hacemos el comparativo. Vemos el IMC en mujeres, bueno, es totalmente otra historia. Para las mujeres, en primer lugar, está la categoría normal, en segundo, el sobrepeso, en tercero, obesidad 1, luego seguida por la obesidad grado 2 y en último lugar está la obesidad grado 3 y el bajo peso. Pero ahora vamos a ver el comparativo en hombres, porcentaje de grasa. Vemos que en primer lugar está la obesidad, en segundo lugar el sobrepeso, tercero la normalidad y en último lugar el bajo peso. Esto tomando en cuenta que es porcentaje de grasa para hombres. Y para mujeres, ese sí no hubo cambio. Recuerdo IMC en hombres, el primer lugar era el sobrepeso. Si consideramos el porcentaje de grasa es obesidad. En mujeres es exactamente el mismo. Normalidad en tanto en IMC como en porcentaje de grasa. Y bueno, aquí podemos ver todas las categorías que se presentaron, incluso la combinación entre ellas, porque hay usuarios que no solamente tienen una categoría que es A de pasajeros, sino tienen A y B, que es tráiler, ¿no? O material peligroso. Entonces, aquí podemos ver, igual por los mismos colores en la misma gráfica de la OMS que les mencioné anteriormente que utilizamos con ellos, que la mayoría está en obesidad, la gran mayoría. Si se fijan, de todo, del lado izquierdo está solamente hombres y vemos que en el rojo, que es obesidad, tenemos de toda nuestra población, 27,139 fueron obesidad. Ese es el primer lugar. Y si somos más curiosos y vemos, bueno, a ver, de estos obesidad, ¿qué tipo de licencias son los que presentan mayor obesidad? Vemos que en primer lugar está la licencia tipo B, categoría B, que es trailer carga en general. En segundo lugar está la categoría E, que es residuos y material peligroso. Y en tercer lugar está la categoría tipo A, que es pasajeros. Entonces, pues bueno, no es cualquier cosa así, es preocupante. Y bueno, aquí lo interesante es ver qué categoría es la que más presenta. Y si vemos en las mujeres, en primer lugar está la categoría G3, que era, repito, sobrecargos. En segundo lugar, G1, que son pilotos. Y en tercer lugar, G4, que es personal de tierra. Pero aquí, a diferencia de los hombres, vemos que donde hay mayor prevalencia, donde se colocan mayor cantidad de mujeres en esta categoría, es en normalidad, como ya lo veíamos en las gráficas anteriores. Entonces, para mujeres, los demás se colocan es en la franja verde, que es normalidad, y en hombres franja roja, que es obesidad, ¿no? Bien, entonces ahora sí, esta gráfica me gusta mucho porque es la comparación. La franja azul es índice de masa corporal. Ojo, sumando obesidad 1, obesidad 2, obesidad 3, dejando fuera el sobrepeso. Solamente las tres categorías de obesidad es la franja azul para IMC. Solamente la franja naranja es obesidad por porcentaje de grasa. Entonces, con lo que les comentaba, podríamos decir, bueno, vamos a irnos al 2023. A lo mejor no estamos tan mal con índice de masa corporal. El 38,6 de la población que hicieron su examen aquí, solamente 38,6 fue obesidad. Ok, pero si tomamos el porcentaje de grasa, vemos que se dispara hasta el 81,5%. Entonces digan ustedes, es importante medir el porcentaje de grasa o no, claro, porque entonces podemos hacer una mejor intervención en medicina preventiva para evitar que nuestra población siga aumentando en riesgos, ¿vale? Tanto de salud para ellos como para en su trabajo y con su familia, que eso es algo que también les explicamos también, porque
Ellos repetidamente nos dicen, bueno, pero ¿para qué me quieres delgado, no? O no me va a pasar nada. Y aunque expliquemos las consecuencias de estas enfermedades, tampoco lo consideran como tan importante. Pero cuando tocamos el punto de la familia, de a ver, señor, si a usted le pasa algo, ¿qué va a pasar con su familia? ¿Quién los va a mantener? ¿Quién va a ver por ellos? Etcétera. Ahí ellos pueden abrir un poquito más ya a darse cuenta que sí es importante y abrirse a la información que podamos darle, ¿no? Bueno, y en mujeres sucede totalmente lo contrario. Vemos que el IMC sobreestima. Vemos que por IMC en mujeres, si sumamos las tres categorías, obesidad 1, 2 y 3, nos dice que las mujeres, por ejemplo, si nos vamos al más alto, que es el 2017, 2017, pues presentaba 17,2, presentaban obesidad, pero si vemos el porcentaje de grasa, vemos que es mucho menos, es 11,2. Por eso es importante la medición de porcentaje de grasa. Bueno, si seguimos de curiosos, vemos si separamos por edad y vemos, bueno, quiénes son los que presentan mayor obesidad. Vemos que es el grupo eh, azul, que es la edad de 40 a 59, son los que más presentan el problema de obesidad, seguidos de el grupo de 20 a 39 y en último lugar, nuestros usuarios de 60 a 79, sobre la tercera edad, ¿no? Y en mujeres vemos que, bueno, ya veíamos que era mayor la normalidad en ellas, porcentaje de grasa, que son, se puede esperar las más jóvenes de 20 a 39 porque son sobrecargos, seguidas del grupo de 40 a 59 y en último lugar 60 a 79. ¿Mm? Bien, ahora vámonos al perímetro de cintura, considerado sí, al riesgo cardiovascular. Vemos en hombres que donde más se presentó casi en todos los años, exceptando el 2022, es el riesgo muy elevado, que son circunferencias de cintura de igual o mayor a 102 centímetros. En segundo lugar, la circunferencia de cintura de 95 a 101 y en tercer lugar, las circunferencias de cintura menores a 95 centímetros. Entonces vemos ahí donde encontramos el mayor problema de nuestros usuarios, ¿no? Y para las mujeres, lo contrario, vemos que las cinturas de menor a 82 son las que tienen mayor prevalencia. Segundo lugar, de 82 a 87 centímetros y el mayor riesgo, que es igual o mayor a 88, está en tercer lugar. Bien, ahora vámonos a circunferencia de cuello. Importante medirlo también relacionada con apnea del sueño. Por eso es importante medirla también. Vemos que un cuello deseable en hombres que es menor a 41 centímetros, pues está, si nos vamos al último año, al 2023, es menor. Esto que quiere decir que la mayor parte de nuestros usuarios presentan una circunferencia de cuello elevado. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que presentan un mayor riesgo también de apnea del sueño. Y en mujeres, pues bueno, en todos los años vemos que tienen una circunferencia de cuello deseable, que para mujeres es menor a 35 y un riesgo aumentado es igual o mayor a 35 centímetros, ¿no? Bien, ya con esto termino mi participación, únicamente reflexionando en esto. Una buena nutrición puede contribuir a la salud mental y emocional de los trabajadores del transporte, lo que a su vez puede mejorar la seguridad de nuestras carreteras. Muy importante. En resumen, bueno, y dando paso también a la siguiente ponencia de mi compañera, es que una alimentación saludable es clave para garantizar la salud y el bienestar de nuestros trabajadores del transporte para prevenir problemas de salud a largo plazo. Eso es todo de mi parte y gracias por escuchar. Dejo de compartir pantalla. Muchas gracias, licenciada Vanessa. Una bastante interesante ponencia con datos que vamos a discutir más adelante. Bien, a Bien. continuación toca el turno a la licenciada Sandra Rosa Guzmán Carranza. Ella es licenciada en nutrición por la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Xochimilco. Cuenta con diversos diplomados, entre los que destacan diplomado en nutrición bariátrica por el Hospital Ángeles del Pedregal, diplomado en atención de emergencias en caso de desastres por el Instituto Nacional de Salud Pública, diplomado en nutrición y alimentación para el rendimiento deportivo y salud. También cuenta con el curso HELP impartido por el Instituto Nacional de Salud Pública y ella fue acreedora a un premio en la categoría primer lugar en el entorno laboral en 2014 en el Foro Internacional de América contra la Obesidad con el programa Reto Semanal. Eh, Ella se desarrolla
en la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte, en la unidad médica, desde el 2002 a la fecha, en donde está participando importantemente en esta actividad. Y el día de hoy nos va a platicar sobre prevención de enfermedades metabólicas en el personal usuario del transporte público federal. Adelante, licenciada Sandra, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Vicente. Comparto la pantalla. Creo que me fui Ya al la estamos final, viendo. pero muy bien. Ahí está bien, ¿no? Muy bien, ahí está. Muy bien, pues creo que gran parte de la información más relevante pues lo tocó la licenciada Vanessa. Y bueno, a mí me gustaría que pues viéramos un poquito en dónde estamos, ¿no? En Latinoamérica, porque sabemos que a nivel mundial pues ocupamos el segundo lugar, traemos ahí la medalla de plata y entonces pues bueno, eso es importante saber que pues estamos en primer lugar también en Latinoamérica, ¿sí? Este es una publicación de la revista chilena, quizá ellos se subcalificaron para estar un poquito abajo de nosotros, pero tenemos problemas importantes como ya lo vimos. Sí, pues bueno, el problema de sobrepeso y obesidad se presenta en mayores de 20 años. Muchas veces pensamos que el sobrepeso no nos va a ocasionar ningún problema, pero regularmente las personas que se mantienen en sobrepeso en algunos años es muy fácil saltar a los niveles de obesidad, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Estos datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, que finalmente es una institución que nos provee el servicio de salud muy importante, pues tiene una prevalencia de diabetes diagnosticada del 12,6% y no diagnosticada del 5,8%. Quiere decir que el 18,4% de la población mayor a 20 años padece diabetes en México, ¿sí? Entonces, pues nos toca prevenir finalmente. Tenemos que hacer mucho trabajo para prevención. Por ahí, aparte del documento que tenemos por ahí publicado, que es un documento un poquito ya, pues, de algunos años, pero no deja de ser importante porque se publicó cuando solamente se hacía índice de masa corporal, ¿no? Entonces, encontré por ahí algún documento que hizo una empresa transportista y en donde pues finalmente el 56% de los operadores comen restaurantes de las, digamos, de carretera y en fonditas, ¿no? Entonces, el 67% consume sus dos alimentos en su hogar, o sea, es muy poco los días que consumen, digamos, que tienen la oportunidad quizá de consumir un alimento un poquito más saludable. Y pues otro dato importante es que el 68% duerme entre 4 y 5 horas diarias en los días laborales, ¿no? Cosa que también impacta pues a la salud del operador, ¿no? Entonces, bueno, es un poquito a manera de reflexión todo este estudio que encontré. Aquí está la fuente, por supuesto, se puede ver esa fuente, ¿no? Si bien estamos un poquito preocupados porque pues estamos envejeciendo, la población en México, pues en 1970 la población de menor a 25 años era del 65,06%. En 2010 quizá dejamos muchos años de preocuparnos por este envejecimiento de la población, pero pues ahora estamos por el 20%, un poquito menos de población de menores a 25%, y en el 2010 estábamos en el 16% con una población mayor a 50 años, ¿sí? Pero ¿qué pasa? En el 2050
esto prácticamente se duplicará. Por lo tanto, habrá una población menor a 25 años que finalmente será el soporte económico de nuestro país y van a tener que, pues, afrontar la situación de, digamos, está muy pareja aquí la cantidad, el porcentaje de edad entre los menores de 25 y los mayores de 50. Entonces, toda esta franja de menores de 25 años va a tener que hacer frente a los mayores de 50 y con esta carga de enfermedad que es muy importante que, bueno, pues tomemos las riendas. Esta es una información del Seguro Social, es una de la CONAPO, que es una proyección que se hace y pues que es importante considerarla. Y bueno, ¿cuánto gastamos por enfermedad? Gastamos muchísimo por enfermedad. Imagínense, es la consulta de primer nivel, donde prácticamente esto es el gasto anual por año, ¿sí? Este es del segundo nivel y este es del tercer nivel, ¿sí? Entonces, en la consulta de tercer nivel, o sea, estamos tomando a la población ya con muchos problemas. O sea, este es el gasto solamente en las consultas, ¿sí? Sin embargo, pues obviamente aquí en el segundo nivel, ya como tal, pues se incrementa en los millones. ¿Cuál es la proyección a futuro al 2050? 344 mil millones de pesos en salud, ¿sí? Entonces, si nos vamos un poquito a nivel empresa, pues a una empresa le cuesta muchísimo por situaciones de discapacidad, por cuestiones de permisos laborales para atender alguna situación de enfermedad y sobre todo también a las personas con el gasto, ¿no? Entonces, sí podemos ver que estamos tomando ya a las personas con hasta el tercer nivel de atención. No estamos haciendo mucha prevención y eso es lo que tenemos que hacer. Y esto, bueno, es una información del IMSS. Y ahora, ¿cuáles son las principales enfermedades crónicas que generan más gasto? Aquí las puse, ¿sí? Sin embargo, pues bueno, aquí las quise separar porque casi todas son prevenibles o controlables. Estamos hablando de enfermedades cardiovasculares, de diabetes, de cáncer de colon y mama y de insuficiencia renal crónica. Pero ¿por qué viene la insuficiencia renal crónica finalmente? Pues es provocada por diabetes, por hipertensión arterial, por una enfermedad cardíaca, por el hábito de fumar, por la obesidad, obviamente antecedentes familiares de enfermedad renal y una estructura renal anormal, que bueno, esto es el mínimo, pero pues todo está ligado a la obesidad, ¿sí? Entonces es muy importante pues que las principales enfermedades que se pueden prevenir o controlar son las que están generando más gastos pues a nivel nacional. La mayoría de personas no sabe que la obesidad y el sobrepeso está relacionada a 13 tipos de cáncer, no solamente al cáncer de mama y de colon, que finalmente son los que se dan más, ¿no? Pero son 13 tipos de cáncer asociados al sobrepeso y a la obesidad. Es por eso la importancia de prevenir, porque vamos hacia una población que se está envejeciendo y con otras enfermedades. Por lo tanto, nuestros servicios de salud pues simplemente no van a soportar el peso de la enfermedad, ¿sí? Bueno, nosotros a través de la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte, a través de su examen psicofísico integral, pues puede detectar muchas cosas, ¿no? Tenemos obviamente, esta publicación hecha hace ya algunos años
en donde pues obviamente solamente se medía, como ya lo dijo la licenciada Vanessa, se medía índice de masa corporal. Sin embargo, pues se abarcó una muy buena cantidad de operadores, ¿no? Ahora con el examen psicofísico integral es muy importante considerar lo que nos dicen los operadores. ¿Qué nos dicen? Oye, yo casi nunca voy a una clínica, casi nunca me checo porque no tienen tiempo, los excesos de trabajo, vaya, no se sienten tan mal como para acudir a una clínica. Hacer exámenes pues de rutina, una química sanguínea o a solicitar simplemente a que los pesen o a que les tomen una glucosa en ayuno, etcétera. No pueden. Entonces, nosotros somos ese filtro de tamizaje muy importante y de atención para el operador, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, pues se les toma la glucosa en ayuno. Y entonces, a aquellos que tienen una glucosa por arriba de 120 miligramos sobre decilitro, pues se les da la orientación nutricional, ¿sí? Hay algunos que vienen con una glucosa en ayuno mucho más alterada y entonces pues se les toma una hemoglobina, ¿sí? Los signos vitales, pues obviamente ahí se les toma la presión arterial y aquellos que tienen una presión arterial por arriba de 140/90, pues los estamos ya canalizando a la orientación nutricional, ¿no? Realmente hay algunos que ni se saben diabéticos, ni se saben hipertensos, y es ahí como que un filtro importante para decirles, tienes que ir a tu servicio de salud para darle seguimiento a esta situación alterada, ¿sí? La evaluación antropométrica, que es muy importante, pues se hace aquellos hombres que tienen un 35% de grasa corporal y en mujeres una 38%. No me voy a parar demasiado en estas en mediciones, pero pues obviamente la circunferencia cintura, como ya lo expuso la licenciada Vanessa, es un importante, digamos, parámetro para medir riesgos de todas estas enfermedades, ¿sí? Y eso se les explica en la consulta nutricional. ¿Qué podemos hacer para promocionar de la salud? Quizá la pandemia nos enseñó mucho. Primero, porque la mayoría de las muertes que tuvimos, pues fue a causa de muchas enfermedades crónicas que finalmente, pues el COVID nos enseñó que era nuestro talón de Aquiles, ¿sí? Siempre nos enseña cuál es nuestro talón de Aquiles, ¿sí? Entonces, tenemos que aprovechar pues todas las redes sociales para hacer promoción de la salud súper simple, ¿no? Así, ¿sabías que si mides tu cintura y mide más de 102 centímetros, tienes riesgo de estas enfermedades? Estos videitos que luego vemos que son muy fáciles, muy simples, y también, por ejemplo, pues este tipo de, si consumes alcohol, pues el alcohol promueve la acumulación de grasa a nivel abdominal, ¿no? Entonces, son estos tips que se pueden hacer para promocionar la salud, ¿no? Estas plataformas de información, justo ahora como nos estamos conectando, conectarse con las empresas y decirle, oye, te vamos a dar una plática de obesidad a tus operadores, les vamos a platicar un poquito de los factores de riesgo, ¿no? Vaya, ahora no nos tenemos que trasladar a la empresa, sino ahora lo podemos hacer vía remota y eso pues creo que sea una gran ventaja, ¿no? Creo que todos nos tenemos que poner como de acuerdo entre gobierno, sector salud, empresas, operador, para hacer esta sinergia que se necesita y poder salirnos de ese camino hacia donde vamos al futuro. Sí, yo siempre les comento a los operadores en la consulta, aquellos que ya traen pues síndromes metabólicos, que son
No, pero pues porque vengo muy rápido, entonces la presión arterial me salió alta. No, pues es que anoche cené un atole y entonces pues la glucosa seguramente la tengo alta. Y entonces es muy importante que sepan que operador sano, operador apto. Entonces, ¿por qué? Porque eso queremos que las vías generales de comunicación tengan, que sean más seguras, ¿no? Creo que impulsar mucho el autocuidado es muy importante porque finalmente la empresa, lo importante para la empresa es que cumpla con su trabajo, que llegue al lugar con la mercancía que, que manda, en fin, que cumpla con su trabajo. Sin embargo, pues les digo, no es ni la esposa, ni la familia, ni la mamá, ni todos quien tienen que hacerse cargo de tu propia salud. Tienes que hacer un autocuidado. Tú tienes que prepararte una hielera saludable que puedas llevar en el viaje, hacer un poquito de actividad física. La actividad física es primordial, ¿sí? Y yo a manera de reflexión, creo que es muy importante decirles, este es tu medicamento, lo que te estoy dando es tu medicamento. Hacer ejercicio y tener una alimentación un poquito más saludable, ese es tu medicamento. Es mucho más económico que si vas a una farmacia y te vas a enfermar a largo plazo, que hacer esto. Entonces, prepárate para hacer pues esta transición en mejorar tus hábitos de alimentación. ¿Sí? Es la manera en la que nosotros vamos a combatir estas enfermedades crónicas que sin duda vamos pues a velocidades increíbles. Entonces, a mí me da muchísimo gusto estar con ustedes, participar y poder aportar mucho de lo que he aprendido en medicina preventiva. La medicina preventiva en el transporte, la medicina en el transporte es una especialidad. O sea, todos los que hemos estado ahí por varios años sabemos que es una especialidad que justamente estamos dedicados a mejorar la salud de todas las personas que se dedican a los 4 modos de transporte. Yo les agradezco muchísimo la oportunidad y pues estaré pendiente de las preguntas y sugerencias que haya que hacer. Les dejo de compartir. Muchas gracias, licenciada Sandra. De igual manera, interesante charla eh, que vamos a discutir más adelante. Bien, por último, tengo el honor de presentar a mi general doctor Guillermo García Pinto, quien él va a dar una charla también para integrar este interesante panel, ¿no? Que está dando muy buenos datos en esto que, como dice la licenciada Sandra, pues no cuesta, es preventivo. Entonces, voy a permitir dar un breve discurso sobre el currículum del doctor Guillermo García Pinto. Bueno, el doctor Guillermo estudió en la Escuela Médico Militar, la carrera de licenciado en médico cirujano. Después se especializó en ortopedia y traumatología en la Escuela Militar de Graduados de Sanidad. Hizo su alta especialidad en ortopedia pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría. Además cuenta con grados académicos, una maestría en alta dirección y un doctorado en alta dirección, y cuenta con un postdoctorado en la Universidad de California, Los Ángeles. Ha sido profesor titular de la materia de ortopedia y traumatología del año 1992 al 2017 en la Escuela Médico Militar. Asimismo, en el curso de especialización de su misma especialidad en materia de ortopedia y traumatología. Pertenece a las sociedades siguientes: Sociedad Latinoamericana de Ortopedia y Traumatología, Asociación Mexicana de Metabolismo Óseo Mineral, Colegio Nacional de Médicos Militares, Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología. Dentro de los cargos que destacan en su haber, fue jefe de ortopedia del Hospital Central Militar, subdirector administrativo del Centro Hospitalario del Estado Mayor Presidencial, subdirector de la Escuela Militar de Grados de Sanidad y expresidente del Colegio Mexicano de Ortopedia. Actualmente tiene su cargo como director nacional de medicina preventiva de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes,
y en su haber tiene 17 artículos en revistas indexadas mexicanas. El día de hoy nos va a platicar sobre enfermedades ortopédicas en el personal del transporte público federal terrestre. Muchas gracias, mi general, por estar con nosotros. Adelante. Sí, muchísimas gracias, muy amables. Voy a compartir la pantalla. Mm, ¿Ahí la están viendo? Aún no. No. Ahí lo estoy viendo ya. Inclusive ya hasta me salí. ¿Sí me escuchan? Sí, claro. A veces tarda, pero ¿Perdón? digo que a veces tarda en presentarse, pero todavía no la vemos. No la ven. A ver, otra vez voy a compartir. Ujú. Ya empezó a presentarse. Perfecto. Ya nada Bueno, más. antes que nada, quiero agradecer a la Sociedad Mexicana de Medicina Especial, Bárica y de Medicina Terrestre la oportunidad que nos tiene la Medicina de Transporte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, la oportunidad de estar con ustedes. Eh, es para nosotros importante decirles más o menos el entorno en el cual nosotros nos estamos moviendo. Eh, Hasta hace algunos años, medicina preventiva se encargaba de la salud de los usuarios de nuestras vías de comunicación en las cuatro modalidades de transporte, ya sea aeronáutico, naval, ferroviario y terrestre. Por una normativa internacional, a partir del año pasado, esto se disminuyó, pasamos la modalidad aeronáutica a otra asociación y por normatividad también internacional pasamos el área de transporte acuático a lo que es la Secretaría de Marina. Por lo tanto, actualmente solamente nos vamos a quedar con el transporte ferroviario y terrestre, esto es siguiendo una normatividad internacional. Hablando del arte de conducir, podemos comentar que en la actualidad es una actividad humana muy frecuente, tanto así que, por ejemplo, en Canadá es la segunda ocupación en cuanto a número de trabajadores, solamente superado por el número de profesores. En países, por ejemplo, en Hong Kong, los autobuses de doble autor son el principal medio de transporte. En Corea del Sur eran aproximadamente 100.000 conductores en el 2011, cosa que se duplicó para estos años. Y en nuestro país,
De acuerdo a los datos de la Dirección General de Transporte Federal, tenemos aproximadamente un número variable de 800,000 usuarios registrados y aparentemente circulan por nuestro país alrededor entre 100 y 200,000 que no están registrados por alguna situación. En la gráfica podemos ver que la gran mayoría de este autotransporte se da a través de lo que es las unidades motrices de transporte de carga. Después tenemos como en segundo lugar pues el transporte de personas, el transporte turístico. Y la situación es que de transporte, tan solo de carga, tenemos alrededor de 1.400.000 vehículos. Claro que no están circulando todos ellos al mismo tiempo. Eh, por lo tanto, podemos hablar que es una situación muy importante. En una plática del día de ayer con la Dirección General de Autotransportes Federal nos comentaba que aproximadamente el transporte federal mueve alrededor del 5% del Producto Interno Bruto de nuestro país. Entonces, eso les da una idea de cuán importante es esta actividad dentro de nuestra economía. La Dirección General de Medicina Preventiva en el Transporte verifica el estado de salud de los usuarios a través de 3 exámenes. Uno que es el examen psicofísico, que es como un check-up que se tienen que hacer los usuarios, ya sea anualmente o bianualmente. Si están sanos, se lo hacen cada 2 años, pero si tienen alguna condición como diabetes, hipertensión, si está bien controlada, pueden hacerse el examen cada año, pero no está muy bien controlada, tendrán que hacerse el examen psicofísico inclusive cada 6 meses. Otra forma de hacer una evaluación es irnos exactamente a las vías de comunicación, irnos a las carreteras, a las centrales de autobuses. Estos exámenes son llamados exámenes médicos en operación. Y por último, tenemos los exámenes toxicológicos que muchas veces acompañan tanto al examen psicofísico como al examen médico de operación para detectar alguna sustancia que los operadores hayan ingerido de las sustancias no permitidas. Como pueden ustedes ver en la gráfica, del 2010 al 2023, que es la última cifra que tenemos registrada, vemos que se ha prácticamente duplicado. En una década se duplicó de hacer menos de 200,000 exámenes, alrededor de 170,000, hasta el año pasado que hicimos casi 400,000 exámenes. Por ahí hay una curva de descenso, pero todos sabemos que es por el COVID. Entonces, son 400,000 exámenes los que hacemos anualmente y hay que recordar que los otros 400,000 se van alternando cada año. Un año se los hace un año y como los exámenes son bianuales, entonces estas personas vienen cada 2 años. Hablando ya sobre específicamente los problemas ortopédicos en este tipo de población, nos encontramos revisando la literatura mundial este trabajo. Este trabajo lo desarrolló la doctora Olivia Pickard de allá de Australia y reportó en la revista internacional de investigación de medio ambiente y salud pública y esto lo publicó hace un par de años. Aquí la revisión sistemática fue muy extensa, abarcaron del 2006 al 2021, fueron casi 15 años. Y bueno, la buscó en las principales bases académicas de datos, como son PubMed, EBSCO, SportsDiscus, Web Designs, etc. Y encontró que había 18,252 estudios sobre las alteraciones musculoesqueléticas en los conductores. Hay que hacer la aclaración que no fue en todos los conductores. Solamente se suscribieron a taxis, a autobuses y tractocamiones, lo que los mexicanos conocemos como trailers. Entonces, encontró esa gran cantidad de estudios.
Para incluir a estos usuarios se determinaron ciertos criterios, unos son de inclusión y otros de exclusión. De inclusión, ya les comenté que los conductores deberían de ser de este tipo de situaciones. Se descartaron los conductores de carros particulares o que no reunieran esos requisitos. Y se determinó que las lesiones esqueléticas fueran producto de su actividad ocupacional. Y otro de los datos es que los conductores tuvieron arriba de 16 años, es decir, que ya hayan terminado su madurez esquelética. Las causas que excluyeron a estos estudios para escoger este tipo de población son lesiones musculoesqueléticas producidas por actividades fuera de conducir, los que se hayan relacionado con accidentes automovilísticos y que hayan dejado como una secuela musculoesquelética, manejar vehículos de otra naturaleza y lesiones persistentes como las congénitas o las heredadas. Hizo lo que se le llama un juego de prisma, es decir, buscaron toda la base de datos. Ustedes pueden ver en la parte superior izquierda de su pantalla las principales datos de bases académicas que se analizaron y se identificaron alrededor de 25.221 estudios, los cuales se quitaron casi 7.000 porque a veces estaban duplicados. Hay que recordar que a veces se publica en una revista y otra revista nada más lo que hace es una referencia. Entonces se retiraron esos 7.000, quedaron para ser estudiados alrededor de 16.000. Los que tenían algún criterio de exclusión fueron 16.046 estudios y por lo tanto nos quedaron 205. Y los que no tenían los criterios de inclusión completos, que eran 150, por lo tanto quedaron para el estudio 55. ¿Qué nos mostraron estos estudios que reunían los criterios señalados? Bueno, que el principal problema de los conductores es a nivel lumbar bajo, en la unión sacroiliaca, seguido después por cuello, hombros, rodilla, muñeca, dedos, etcétera, otras articulaciones. Pero hay que ver que esta gráfica nos está mostrando el número de estudios, o sea, no nos está mostrando el número de lesiones, sino el número de estudios que dan pauta al seguimiento de estas lesiones. Ya por análisis podemos ver que la región lumbar se afecta más en revistas, están reportadas que en autobús pueden tener ese tipo de problemas en tractocamiones 7 y en taxis. ¿Cuáles son los factores que se asocian principalmente a la aparición de problemas musculoesqueléticos? Se ha visto que los principales factores son cuántos años llevas de conducir ese vehículo, cuántas horas dedicas a conducirlos por día o por semana, cuál es el tipo de ergonomía del vehículo, si este vehículo tiene una vibración durante la conducción, pero también tenemos otros factores como son la edad en la cual empiezas a manejar o la edad en la cual estás conduciendo, el género, el índice de masa corporal y el peso corporal. Hablando específicamente de años y horas de conducción, tenemos muchísimos artículos. Por allí traje quizás los más representativos, donde nos dice que esto es muy variable. Hay artículos que reportaron que después de estar conduciendo 5 años en forma continua, tú ya presentabas lesiones musculoesqueléticas. En cambio, otros artículos reportan que hasta después de 20 años de conducción reportan esta situación, que tienen problemas musculoesqueléticos. Aquí el análisis que yo, claro que tendríamos que hacerlo en un cruce triangulado, pero por ejemplo los que manifiestan que son 5 años, donde ya hay lesiones musculoesqueléticas, podemos ver que son en países de África y del sudeste asiático, en donde las carreteras no son las adecuadas, provocan mucha vibración, no hay mucho control de calidad en esos medios de comunicación, en esas carreteras.
y también los vehículos no son adecuados. En cambio, quienes reportan que se necesitan 20 años de conducción, pues son aquellos países en donde las carreteras son de excelentes condiciones, los vehículos también están casi nuevos o no tienen vibración, tienen una calidad mucho mejor de los vehículos, e inclusive las reglas de conducción son mucho más estrictas. Entonces, puede hacerse una correlación eh, de que en aquellos países con una pobre infraestructura carretera y pobre regulación de sus vehículos, quizás estén más propensos los conductores a tener problemas musculoesqueléticos. La otra situación es cuántas horas conduces. Y aquí también los artículos difieren mucho, porque hay quienes dicen que en el caso de los taxistas y autobuses, manejar 8 horas diarias ya los predispone a tener lesiones musculoesqueléticas. En cambio, hay otros artículos que dicen que se necesitan hasta 10 horas diarias durante 5 días para conductores de los trenes. También hay que tener mucho cuidado en tomar esta información porque esta varía de acuerdo al país que lo reporta. Otra situación es la ergonomía vehicular. ¿A qué se establece la ergonomía vehicular? Todo el mundo sabemos por ejemplo, los vehículos deben de tener ciertas características, el asiento debe tener ciertas características. Todo el mundo sabemos que el asiento debe tener una desviación de 30 grados inclinados hacia atrás, que debemos de sentarnos adecuadamente, llevar nuestra espalda completamente recargada hacia el asiento, de preferencia que nuestras rodillas descansen en el asiento y la cabeza un poquito inclinada. Los brazos entre el hombro y el manubrio deben de caer libremente y deben de estar casi a la misma altura. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro volante no debe estar ni más arriba ni más abajo de lo que es el hombro. Entonces aquí podemos ver algunas posturas incorrectas. Podemos ver a esa persona que es muy frecuente, que se va hacia adelante y no permite que su espalda descanse sobre el asiento. O mucha gente que maneja muy atrás, que inclusive necesita estirar completamente la articulación del codo para poder manejar. Otra situación es, por ejemplo, el descansacabezas. El descansacabezas debe de tener un ángulo hacia adelante de 5 grados y nuestra cabeza debe rozar ligeramente a ese descansacabezas. Entonces, también es una parte importante, sobre todo si uno va a manejar muchísimo tiempo en ese vehículo. Otras cosas que se han comentado sobre la aparición de lesiones musculoesqueléticas es la vibración. Hay muchísimas formas de medir la vibración. Otros, por ejemplo, ahí les puse dos fórmulas. Una es los 3 ejes de vibración con la dosis valor de metros sobre superficie al cuadrado a la 1.75. O dosis total de vibración, pero ya es en tiempo a través de los años, en donde también ven ahí la masa y la superficie. Hay muchas formas de medir la vibración, pero lo que sí puede uno comentar es que entre más vibre un vehículo, más lesiones musculoesqueléticas tenemos. ¿Y de qué depende de la vibración? Principalmente dos cosas. Uno, del estado del vehículo mismo y segundo, del estado de las carreteras. Como ya lo hemos comentado, aquellos países que tienen una carretera en malas condiciones predispone a que sus conductores tengan una mayor frecuencia de este tipo de lesiones. Y aquellos vehículos que estén en mal estado, que vibren mucho, entonces también tienen problemas con esta situación. Hablando ya específicamente de la edad, sexo e índice de masa corporal, hay 4 estudios dentro de los analizados por la doctora Rickman, en donde revelan que hay una correlación entre más edad, más problemas ortopédicos. Pero aquí lo que ellos mismos comentan es que pudiera haber que entre más edad, más tiempo han estado conduciendo el vehículo y por eso es la aparición. Entonces, lo de la edad está muy discutible.
Otra de las cosas que nos dicen es que la masa corporal con mayor frecuencia nos da problemas musculoesqueléticos. Ahí no voy a ahondar mucho debido a la brillante exposición que nos hicieron las licenciadas en nutrición Vanessa y Sandy. Y por último, hay un estudio que muestra que los problemas ortopédicos más frecuentes son en las mujeres. Esto fue en autobuses urbanos y esto fue en Hong Kong. ¿Qué podemos decir del síntoma más frecuente que tienen nuestros choferes? Bueno, hablando en forma de generalidades, podemos decir que el 70% en todo el mundo tendrán alguna vez en su vida un dolor de espalda que le incapacite para tener sus actividades laborales diarias. Hay que entender esta definición porque a veces nos levantamos, duele un poquito la espalda y ya seguimos en nos quita. Pero se supone que una lumbalgia que inhabilita al individuo para realizar sus actividades normales y que requiere de una receta o de una revisión por el médico, entonces ya se toma como una lumbalgia que afecta definitivamente la actividad diaria y la producción de esa persona. Entonces, bajo esa definición, un 70% del mundo, de las personas de todo el mundo tendrán alguna vez en su vida un cuadro de lumbalgia, pero contrasta con nuestros estudios que acabamos de ver, en el cual hasta el 85% de los conductores pudieran tener este problema. Ya vimos que es una profesión realmente que nos lleva a la incapacidad, es una profesión en donde las personas pasan muchísimas horas sometidos a vibración, sometidos a una sola postura, comen de una manera inadecuada como ya nos lo hicieron saber, realizan poca actividad física. Los criterios para la obesidad son muy distintos para los choferes que los criterios que utiliza, por ejemplo, la obesidad o las Fuerzas Armadas. Eh, la otra situación es que si ya tuvieron un dolor, una lumbalgia que los incapacita para sus actividades normales, lo más seguro es que se vuelva a tener un segundo o una tercera, un problema de esta naturaleza. De una manera aleatoria hemos probado allí algunos estudios, algunos conductores en la área de recepción y si les preguntamos que si les duele la espalda, el 40% nos dirán que sí y que algunos nos dirán que les duele ocasionalmente y otros más nos dirán que en ese momento les está doliendo. Como ya lo hemos comentado, una posición sedente prolongada, malas posturas al sentarse, como ya lo vimos, exposición a la vibración por muchas horas, la calidad del asiento, la del conductor, las horas de manejo, todos estos son contribuyentes para que tengan ellos un cuadro de lumbalgia. Pero también cosas levantar o cambiar una llanta, una dieta pobre, factores psicosociales son factores para que nos puedan producir esto. La calidad de los asientos a veces deja mucho que desear en este tipo de situaciones. Y lo que ya hemos dicho, una mala postura al sentarse durante muchas horas nos va a llevar a este tipo de lesiones. ¿Cuáles son las maneras, las cosas que son preventivas y que más deberíamos nosotros de enfocarnos? Bueno, pues definitivamente un control de peso corporal es importantísimo. Yo creo que lo más importante porque hemos visto, como en las pláticas pasadas, que entre más sobrepeso vienen problemas como diabetes, hipertensión, insuficiencia renal, pero también una gran cantidad de problemas ortopédicos. Se ha visto que las artroplastías de cadera y de rodillas son mucho más frecuentes en las personas obesas. Debemos de tener una buena calidad de sueño, el sueño es reparador, ellos van con mucho estrés en la carretera, entonces si no duermen bien, el estrés aumenta y muchas veces eso desencadena que estas personas tengan fuga como alimentarse mal, como tomar algunos estimulantes para seguir despiertos, etc. Y por último, una situación que es realmente relevante. La actividad física, los ejercicios disminuyen muchísimo el dolor y la presentación de molestias en este tipo de personas. Y yo creo que en general en todas.
y disminuyen, por lo tanto, la frecuencia de artroplastías de cadera o de rodilla o algunos otros tipos de prótesis. Entonces, juntando la actividad física, la buena calidad del sueño y el control de peso corporal es importante para que estas personas tengan las menos complicaciones. Bueno, pues espero que esto, como bien lo comentamos, este abuelo de pájaro, sea una cosa importante para ustedes y les deje algún mensaje. Muchísimas gracias nuevamente a las OMABAT. Muchas gracias, mi general Pinto. Eh, Bien, ahora vamos a pasar a la parte de las preguntas y las respuestas. Esta es una parte muy importante, muy enriquecedora. Y primeramente, bueno, también en esta actividad me acompaña la doctora María Fernanda Yescas, quien me está asistiendo en las preguntas. Si por ahí alguna pregunta se me pasa, me ayudan. Tenemos una pregunta del doctor Francisco Hernández, que pregunta y hace varias interrogantes. Dice, ¿cuántos usuarios, operadores y no operadores han sido dados de no aptos en los últimos años? Esa es la primera pregunta. También, ¿qué alteraciones sensoriales aferentes le fueron detectadas? ¿Qué alteraciones eferentes le fueron detectadas? ¿Qué alteraciones en el desempeño le fueron detectadas? Y con respecto a la obesidad y sobrepeso. No sé si alguien del panel pueda Ok. Mira, responder. te voy a comentar. De 100 exámenes psicofísicos que hacemos, más o menos ahorita entre 8 y 10% de los usuarios son no aptos, por muy diversas razones, problemas oculares, problemas auditivos, problemas de obesidad, inclusive de caries avanzada, etc. Este, esta es una situación que no representa el estado de salud, como bien lo comentaron las licenciadas en nutrición. ¿Por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, aplicáramos el criterio de obesidad que tiene la Organización Mundial de la Salud, tendríamos que dar no aptos casi al 80% de nuestros usuarios. ¿Cuál es la imagen que tiene la población de un chofer de tráiler, por decirlo así? Este, es el señor que se baja, este, con obesidad, que se mueve despacio, y se le hace difícil bajar y subir de su vehículo. Esa es la imagen que se tiene. Y el problema es que, sabes que acabamos de estar en un congreso internacional y eso mismo lo platicábamos con gente, por ejemplo, en Estados Unidos o Canadá, ellos tienen exactamente el mismo problema. Y es que sabes que la profesión de estar mucho tiempo sentados realmente hace que esta población sea un tanto difícil. Me gustaría escuchar a las licenciadas para que nos hablaran sobre el punto de vista de nutrición. Pues bien, con respecto a obesidad, creo que es importante considerar algo que ya mencionó el doctor García Pinto. Por ejemplo, ¿cómo se definieron los perfiles médicos para el personal del autotransporte? Pues obviamente ya se tenía una gran base de datos y con índice de masa corporal y se empezó a medir el porcentaje de grasa. Si nosotros nos quedábamos por abajo del 35% del porcentaje de grasa y acortábamos, digamos, los niveles de grasa para que fuera un poquito, vaya, a favor de la salud, iban a ser todos no aptos. O sea, íbamos a tener una gran cantidad de no aptos porque sabemos que, pues, obviamente los operadores, así como lo describe el doctor, pues realmente tienen un grado de porcentaje de grasa muy alto. Por lo tanto, eso fue lo que se hizo. Si nosotros nos hubiéramos bajado un poquito para ver en la consulta, por ejemplo, para dar los no aptos a partir de 35%, bueno, el 60% de los operadores fueran no aptos, ¿no? Entonces, creo que justo se requiere nuevamente de esta valoración de los datos que ya se tienen ahora para poder de alguna manera hacer una reconstrucción de la parte de la complexión de los operadores. Pero sí, en efecto, se hace conforme a lo que se ha encontrado.
Muy bien. Hay un comentario y también una pregunta. Dice David Pérez Mesa. Excelentes ponencias, felicidades a los ponentes. Hay muchos aspectos interesantes mencionados. Uno de ellos es dormir de 4 o 5 horas, lo cual está por debajo de los límites normales de dormir y afecta el ciclo circadiano. Pregunta, ¿existe un uso recreacional o no de drogas en los operadores para trabajar mucho más horas diarias? ¿O tiene un límite de horas de trabajo diario y descansa? Gracias. Sí, me gustaría ahí responderlo. Ahorita medicina preventiva está luchando por sacar adelante la norma mexicana 087, la cual nos dice que debe de haber paradores seguros en las carreteras, en donde ellos puedan descansar. Teóricamente, alguien no puede manejar arriba de 4 horas de forma continua porque vienen datos de fatiga, datos de hipertensión, etcétera, etcétera. Entonces, se ha demostrado que forzosamente después de 4 horas debes descansar 15 o 30 minutos, una hora. Entonces, sí, efectivamente, el tener 4 o 5 horas de sueño, la verdad es muy difícil. Y bueno, eh, no hay que cerrar los ojos a la realidad de que a veces ellos van contra el tiempo. Un productor de aguacate que viene desde Michoacán aquí a la central de abastos de la Ciudad de México, normalmente vienen a 40, 50 kilómetros por hora, se tardan todo el día y luego de repente tienen que regresarse el mismo día por más carga y al día siguiente igual, etcétera, y lo someten a una carga excesiva. Es bien sabido que la cantidad de conductores que hay en nuestro país que utilizan una sustancia para mantenerse despiertos es muy alta. Cuando nosotros hemos ido a los exámenes médicos en operación, encontramos desafortunadamente que el 18% de las personas van con este tipo de problema y a veces los tenemos que bajar allí mismo, llamar a la empresa para que nos manden a otro conductor y que pueda seguir la conducción de la carga. Entonces, sí, la verdad es muy alta y es un problema que no tan solo presentan los conductores de nuestro país, sino es un problema a nivel mundial. Gracias. ¿Alguien más de las ponentes? Ok. Hay otro comentario también. Dice, la visión del transporte juega un papel preponderante. ¿Qué publicaciones nos podrían recomendar en nuestro país? Gracias, saludos. Bueno, aquí, por lo que he visto, se han publicado varios trabajos. Les informo que esta sesión está siendo grabada y que se va a publicar en el sitio de, de, de YouTube de la página. Entonces ahí podrán acceder con más facilidad a los títulos de las publicaciones que había acá. Pero si alguien tiene alguna referencia adicional, pues adelante. Bien, otra pregunta. Felicidades, doctor García Pinto, por su ponencia. En el manejo de los pacientes ortopédicos, ¿qué porcentaje de ellos requieren algún tipo de cirugía? Gracias. Bueno, este tipo de pacientes a la larga van a requerir ¿no? De algún tipo de procedimientos, a veces sobre la columna vertebral que les provoca mucha inestabilidad y a veces esta misma obesidad les provoca una artrosis de cadera y de rodilla principalmente. No existe un estudio así específico sobre el porcentaje de conductores que necesitarán una cirugía, pero lo que sí podemos decir es que es un porcentaje alto, que es un porcentaje importante y que lo que hemos comentado es que ellos a la larga, por su obesidad y por su tipo de actividad que es sedentaria, están más propensos que la población general. Ok. Bien, más comentarios. El doctor Juan Reynoso, muy buena ponencia de parte de todos. Muchísimas gracias. Me gustaría seguir aprendiendo más y tener mayores herramientas en el día a día. El doctor Francisco Hernández dice, por supuesto, no es razonable dar de no apto a una cifra, pero es muy importante el conocer las afecciones sensoriales y motrices. No se puede fundamentar una no aptitud solo por una cifra.
Por eso se debe fundamentarse en una afección. Gracias. Otra pregunta de Fernanda Yescas. ¿Qué medidas se implementan para disminuir las barreras, falta de tiempo, desinterés por parte de los transportistas para que acudan a realizar sus exámenes de manera preventiva? ¿Y cómo es el seguimiento de los pacientes que presentan factores de riesgo? Bueno, la situación es que si alguien se detecta con algún problema de diabetes o de hipertensión o de obesidad, a esta persona hay dos caminos. Si está bien controlado, si es un diabético controlado, entonces no se considera que está normal, porque ya dijimos que a los usuarios normales los citamos cada 2 años. Pero cuando tienen diabetes controlada, sí los citamos cada año. O si tiene un problema ocular o un problema auditivo importante, los citamos cada año porque necesitamos revisarlos en forma más continua para asegurarnos de que tienen una buena salud. ¿Cuál es la función de todos estos exámenes? Que una persona que es diabética, primero, se dé cuenta que realmente tiene un problema. Porque la diabetes le va a disminuir la visión, la audición, los reflejos para poder conducir. O sea, es una persona que poco a poco va perdiendo la capacidad de ir conduciendo. Entonces, los diabéticos, esa capacidad de conducir la pierden más rápido. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar seguros de que ese problema de salud no está interfiriendo con una actividad que es importante porque a veces llegan a transportar grandes volúmenes de carga o gran cantidad de pasajeros, entonces eso los vuelve a unas personas peligrosas en los caminos. Entonces, de allí que alguien que tenga problemas de este tipo tenga que ser evaluado con mayor frecuencia. Y alguien que tiene una diabetes no controlada, pues definitivamente es no apto y le damos oportunidad de que se controle con un médico, que vaya a hacerse sus exámenes y si dentro de 3 meses nos demuestra que ya está bien de su diabetes y bien controlada, entonces lo volvemos a poner apto, pero bajo una vigilancia mucho más estricta. Vicente, me gustaría un poquito Sí, ahondar sobre la respuesta de que no se pueden dar aptos por una cifra. Yo creo que aquí hay que ver que el reglamento es muy claro. Sí, por eso hay estos apartados que dicen qué debe presentar y qué no debe presentar, ¿sí? Si el operador tiene una alteración, la cual el reglamento nos indica que no debe presentar, está fundamentado, está muy bien fundamentada y motivada la no aptitud con base en los perfiles médicos de acuerdo a lo que presenta, ¿no? Entonces, muchas veces pareciera que no es congruente que se dé a una persona no apta, pero el reglamento es muy claro con los perfiles médicos científicos y bueno, estamos justo respetando estos perfiles médicos del reglamento, ¿no? ok, gracias. Una pregunta más. Martín Juárez dice, no, espérenme porque se me apareció aquí otra pregunta. Ah, sí, Martín Juárez dice, excelentes ponencias. Dice, en el tema de la lonchera saludable, ¿qué tipo de alimentos enlatados se pueden recomendar incluir en la misma para vigilar el contenido de sodio, por ejemplo, que poseen los enlatados? Pues realmente esta hielera saludable es una propuesta justamente porque no quieren, digamos, no tienen el tiempo de llegar y dicen los recorridos son muy largos y lo único que encontramos son galletitas y todo, o cacahuates o este tipo de frituras que podemos llevar. En la hielera saludable se propone, bueno, pues congelar las botellas para que les haga de refrigerador. Enlatados pueden ser garbanzos. Estamos proponiendo los sobrecitos de atún, sardinas,
Verduras, finalmente hay verduras que duran mucho, zanahorias, jícama, apio, pepino, manzanas, naranjas, para que eso pueda hacer llegar a otro lugar sin problemas, ¿no? En esta hielera saludable también se está proponiendo que ellos mismos puedan preparar un suero hidratante en caso de que presenten diarrea o altas temperaturas por deshidratación, en lugar de comprar algún suero, pues que siempre traigan alguna parte de bicarbonato, sal, limón, que eso finalmente es un salvador de vida, ¿no? Entonces, como enlatados, digamos, pues verduras enlatadas, garbanzos, que son lo que pueden consumir, incluso hay maíz enlatado, entonces, digamos, no es impactante la cantidad de sodio si ellos están consumiendo una buena cantidad de agua. Entonces, eso también hay que hacer el balance ahí, ¿no? Bueno, y Ok, también algo que sí, ellos ya cuando realmente entienden el problema y que empieza a surgir, ¿no? Se abre el cajoncito de la creatividad y de las soluciones. Incluso hay recomendaciones que nosotros damos que no se nos ocurrieron a nosotras, que se los ocurrieron a ellos, y eso es bien importante decirlo. Hay usuarios que nos dicen, ya cuando regresan, y ya obviamente su porcentaje de grasa ha disminuido y su situación es diferente en cuanto a su salud, dicen, ¿sabe qué tengo que hacer? Traigo mi hielera ahí, traigo mi fruta, voy manejando y la voy consumiendo. Un señor nos decía, traigo una cubeta ahí con mi lechuga desinfectándose y voy manejando y la voy deshojando. Otro señor, traigo mi aceite en spray y a donde llego, digo, por favor, cocíname con esto porque estoy enfermo, o sea, entendiendo que la obesidad considerada enfermedad. Eh, Otros usuarios nos dicen, no, pues a donde llego, porque muchos es como, pues es lo que hay, es lo que me dan y es lo que tengo que comer. Y les hemos dicho, bueno, a ver, ¿qué pasaría si usted a donde llega dice, oye, te cambio de la carne, ¿no? La guarnición, en lugar de papas, ¿tienes un jitomate por ahí que me regales? Sí, ah, bueno, ok. Pero es lo que les decimos, claro, es que si no piden, pues no, obviamente los dueños de los restaurantes, pues para ellos es como, pues échale toda la chatarra, no pasa nada, ¿no? Digo, pero si ustedes empiezan a pedir, a demandar alimentos de diferente calidad, obviamente usted está pagando por su comida y yo creo que se lo pueden dar. Cuando empezamos a meter esa idea en ellos, resultó, y sí, efectivamente ya, ahí viene el señor fulano, ¿no? El del tráiler tal, sácale las verduras, ¿no? Pero porque ellos ya lo pidieron y sí se los dan. Pues obviamente la hielera es buena idea, pero no es la base, o sea, es como, es un complemento y donde hacemos más hincapié es como a donde llegan, pide los alimentos no como los quiere, como los necesita en realidad, porque tiene que tratar su enfermedad. Otros usuarios desde, ¿sabe qué tuve que hacer? Traigo en mi guantera, traigo mi cuerda. Y en cualquier ratito me pongo a saltar, a saltar, a saltar, o mientras me están haciendo la carga y descarga, me pongo a saltar. Entonces, es importante que ellos, bueno, decirlo, porque muchas ideas vienen de ellos, porque ya vieron que sí resuelve, que sí les resuelve este punto, pero también hacerles ver que siempre lo más limpio, siempre lo que tenga menos grasa, va a ser la mejor idea, ¿no? Es decir, oye, sabemos todos que una carne, por ejemplo, asada, pues no lleva aceite. Y a donde llegan es, oye, te pido una carne asada, sí, sartén, aceite, carne, eso ya es frito, ¿no? Entonces, parecería un pleonasmo. ¿Me puedes hacer una carne asada sin grasa? Y lo entiendes, ah, pues sí, cierto, ¿verdad? Entonces ya lo piden así, a donde llegan, oye, quiero una carne, pero no le pongas nada de grasa, ¿no? O ya no le pongas sal. O lo que les decía de la guarnición, en lugar de las papas, cámbiamelo por un jitomate o la verdura que tengas ahí en el refrigerador, ¿no? Y eso ha resultado también, ha sido muy bueno en ellos. qué interesantes lo que el trabajador manifiesta, ¿no? O sea, los mensajes que envía, la información que nos da, porque al final, pues podrían decir como ciertos usos y costumbres, pero saludables, ¿no? O sea, usos que pueden ayudar a que puedan disminuir la obesidad o el sobrepeso. Bien, otra pregunta, el doctor Gallo Amezcua pregunta que con respecto a los accidentes en carretera, en las investigaciones que hacen sobre estos accidentes, ¿se ha visto que haya habido alguna influencia sobre la dictaminación médica?
alguna dictaminación que no correspondió o que se debe de haber hecho. Bueno, hay aquí una parte importante que tengo que mencionar. En los accidentes médicos, digo, perdón, los accidentes de carretera, el 70% es provocado por un factor humano. Ya se Ok. demostró muy bien que no es una alteración del vehículo, que no es una alteración de la carretera, que esté mal planeado la vía de comunicación, sino que el 70% es producto de un factor humano. ¿Por qué? Ese factor humano puede ser tan amplio como que se vaya durmiendo el conductor, como que no escuche o no vea las indicaciones, puede tener muchísimas implicaciones. Entonces, a medicina preventiva le toca hacer esta investigación, pero no se debe de ser como que una investigación de campo. No es que vayamos al accidente y veamos qué fue lo que pasó ahí en el accidente, sino que todos los conductores después de un accidente deben de recurrir a, a medicina preventiva, y aquí sí tienen que recurrir a la unidad central que está aquí en la calzada de Bombas, tienen que recurrir. ¿Por qué? No sabemos si ese conductor después del accidente haya tenido, no sé, problemas de columna, o que ya no pueda mover un codo, o que haya perdido una pierna o alguna cosa así. Entonces, esa es la investigación que nosotros hacemos. Tienen que hacer otra vez otro recorrido, porque normalmente cuando tienen un accidente de inmediato a nosotros nos llega el reporte de Guardia Nacional, y de inmediato se pone no apto. Entonces, él tiene que venir con nosotros, hacerse otra vez el examen y demostrarnos que el accidente no tuvo ningún problema, tanto física como psicológicamente, para nosotros permitirle otra vez que regrese a las vías de comunicación. En eso consiste la investigación que hace el área de medicina preventiva en la Secretaría. Ok, sí bueno, a mí en lo personal me llama mucho la atención las medidas que se toman, creo que así están. El hecho de, por ejemplo, colocarlo no apto después del accidente. Entonces ahí de esa manera él ya tiene que presentarse, ¿no? En Es el ambiente correcto. aeroespacial, pues es muy diferente, pero sí, pues debe de haber sus diferencias. Y esto, sin lugar a dudas, seguramente les, les, les tiene mucha experiencia en ese sentido. Ya estamos por finalizar las preguntas. Yo tengo una pregunta con respecto a la evaluación de la grasa corporal en los resultados que mostró la licenciada Vanessa. ¿Cómo midieron la grasa corporal en estos trabajadores? Bien, el porcentaje de grasa se determina mediante un analizador corporal, un analizador de bioimpedancia eléctrica. Ok. Eh, de hecho, el que apareció en las fotos, se los voy a compartir. Entonces fue por medio de bioimpedancia. Por medio de bioimpedancia, el aparato la foto que sale en la presentación, Ujú. es por medio de ese aparato, el usuario se sube y los datos que nos arroja el aparato es grasa en porcentaje y en kilogramos, masa magra, que es hueso, agua y músculo, aparte de su peso total, descontando el peso de la ropa, índice de masa corporal también. O sea, ya es su peso neto y nos da el índice de masa corporal. Y todos esos datos se le explican al usuario con la grafiquita esta de colores, de los colores del semáforo, para que lo puedan entender de mejor manera. Y aunque no pasen a consulta y reciban toda la orientación, cada usuario que se pesa, al momento de darle su volante, le explicamos sus números, todos sus datos, y principalmente tocando el punto de la circunferencia de cintura y el porcentaje de grasa, para que ellos tengan pues, precaución, y se les dice, bueno, por usted, o sea, de esto tiene que hacerlo por usted, porque su vida es muy valiosa, por la gente que depende de usted, y para que en su próximo examen, cuando venga, obviamente sus rangos ya estén en rangos normales, y de esta manera pueda venir con un mínimo de riesgo de enfermedad. Y se les aclara, aquí como en el transporte, se trata de lo mismo, disminución de todos los riesgos posibles para que pueda realizar su trabajo de la mejor manera posible. Pero sí es por medio de este analizador corporal que se determina el porcentaje de grasa. Gracias por la respuesta. Eh, Como usted sabrá, ahorita lo que está muy de moda, pues es la densitometría mineral ósea.
y la verdad es que yo creo que hay un nicho de oportunidad para inclusive hacer investigación, porque en la experiencia que tengo, un densitómetro, y mi general Pito no me dejaba mentir, pues realmente es un poco costoso, pero realmente no requiere que tenga, por ejemplo, un lugar que esté plomado, porque la dosis de radiación es muy baja del densitómetro, y yo lo veía en su cuadro que presentaba en donde veía la composición corporal como puede ser costosa, pero si se llega a tener la adquisición de un densitómetro mineral óseo central, podríamos tener mejores resultados, bueno, no mejores, Ajá, sino más precisos, yo creo, exacto. y poder inclusive medir densidad mineral ósea. Indudablemente, este es un tema que afecta la salud ocupacional de los trabajadores. No vemos a los conductores como trabajadores, pero son trabajadores y todos estos temas son muy importantes, muy Claro. interesantes. Yo estoy más que satisfecho con estas tres charlas. Eh, Hay una última pregunta, dice Emma Leiva. Muchas gracias por su apoyo y comprensión en esta tarea de intercomunicación. Dice, se ha planteado en las diferentes empresas crear restaurantes y clubes de rutinas de ejercicios relámpagos, reglamentarios, controlados por el Servicio de Medicina Preventiva Continua Laboral de Transporte. Bueno, se han intentado hacer muchas cosas. Por ejemplo, la idea que se tiene sobre los paradores seguros es que Ok, sean tiendas de alimentos que les pueden ayudar. Las peores tiendas, y eso no, no lo debemos de ocultar, son los Oxxo. Los Oxxo venden puras cosas que los hacen engordar. Y desafortunadamente, inclusive hay allí la propuesta de que haya unos Oxxos con unos colores verdes. Por ahí hay la propuesta de que estas tiendas cambien un poquito y que vendan cosas que sean sanas, porque ahorita todo lo que venden es increíblemente para que quieres tú aumentar de peso con grasa, vete a una tienda Oxxo. Entonces, claro, sí, la idea de hacer estos paradores es que una de las reglamentaciones es que las tiendas que se establezcan allí sean de este tipo. Y la otra situación, hay muchos restaurantes también que ofrecen muchas cosas y también las empresas. Sobre todo en otros países como Norteamérica, Europa, los trabajadores tienen un premio especial si se mantienen en su peso. ujú, Eh, en nuestro caso, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas también llegas a cierto peso y no puedes ascender en tu carrera militar. claro. Entonces, de alguna manera, hay que ir buscando alguna legislación y, y ayudarnos. Porque sí, ahorita nuestra legislación para el control de peso es muy pobre. Por algún tiempo se quiso quitar la comida chatarra en las primarias y ¿qué crees? Las empresas son tan fuertes que echaron atrás esa iniciativa. Entonces, va en juego mucho dinero, pero lo que no se han puesto a pensar es que va en juego la salud de un pueblo que es el pueblo de México. Ok. Un último comentario. Eh, Ladislao Manzano dice, felicidades, doctor García Pinto. El tema de porcentaje de grasa corporal está basado en estudios científicos médicos. La dirección a la que ustedes pertenecen tiene el compromiso de realizar exámenes médicos basados en la evidencia científica y todo está fundamentado en la normativa vigente y tiene como finalidad evitar o disminuir el factor humano en los accidentes ocurridos en las vías de comunicación, me imagino. La obesidad condiciona situaciones de apnea del sueño y esto disminuye la capacidad de alerta. Claro, estoy de acuerdo con estos comentarios, sobre todo porque me llama la atención de que, bueno, estamos hablando de trabajadores del transporte público federal, hay una normativa y es importante que exista pues esta dirección y ahora con el resto, con el trabajo que les quitaron, ¿no? Porque al quitarlo de aeroespacial o de aeronáutica y quitarlo de lo del Marina. mar, o sea, la parte marítima, pues me imagino que, que hay manera de crear y hacer mucho más cosas. Muy bien, pues bueno, estamos terminando esta charla. Agradezco a los tres participantes, la sociedad
Mexicana de Medicina Aeroespacial, Bárica y del Transporte, está muy agradecida con su participación. Nosotros queremos seguir abriendo este panorama, ¿no?, de la medicina del transporte, porque sabemos que hay mucho que hacer por los trabajadores en estos puestos de trabajo que son bastante importantes. Próximamente les mandaremos su constancia, pero agradecemos su participación. Y ya para terminar, la asociación en esta charla hace los anuncios finales de nuestra siguiente charla y le voy a dar la palabra a la doctora Ana Berenice Domínguez, quien ella es miembro fundadora de Somabat. Adelante, doctora eh, Ana Berenice. Hola, muy buen día a todos. Mi general Pinto, muchas gracias por su ponencia, estuvo muy interesante. También a las licenciadas Vanessa Ruiz y Sandra Guzmán, pues muchas gracias, muy interesantes. Y bueno, respecto a los anuncios que les voy a comentar, como primera información relevante, pues es que dentro de estas actividades que tiene la SUMABAT, queremos darle la bienvenida por el ingreso de un nuevo miembro y pues es el doctor Juan Reynoso Martínez, que se encuentra ahorita presente en la ponencia. Enhorabuena, doctor, y pues en nombre de todos estamos muy contentos de que ya forme parte de este creciente grupo. Bienvenido. También les quiero comentar sobre el próximo webinar del mes de septiembre, que llevará por tema Innovaciones en Reanimación Hemodinámica para entornos tácticos y emergencias críticas. Este tema será impartido por el médico cirujano Jesús Rogelio Quintero Guerrero, quien es egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Se prevé para el próximo sábado 28 de septiembre y la hora pues se confirmará a través de invitación por correo electrónico también o a través de nuestras redes sociales. Les agradeceremos mucho que nos apoyen con hacer amplia difusión. Y finalmente, pues tenemos un evento de suma importancia para el próximo año. Aún falta, pero pues el tiempo pasa volando. Y se trata de nuestro Congreso Internacional de Medicina Aeroespacial, que lleva por lema por la salud de los hombres y mujeres del aire. Este se prevé para agosto del próximo año en las instalaciones de la Base Aérea Militar y el Hospital Militar Regional de Santa Lucía, Estado de México. Eso también se hará difusión a través de redes sociales, pero pues para empezar a tener conocimiento al respecto. Y bueno, pues esos son todos los avisos por este mes. Les agradezco mucho la atención. Muchas gracias, doctora Ana. Creo Un que saludo. el general Rico va a decir algo, pero no ha Claro. abierto el micrófono. Bien, pues